más cuando hablamos de las víctimas del conflicto armado, pero para ello se están tomando todas las medidas necesarias. Es así que la Unidad para las Víctimas adelanta una estrategia de bancarización masiva, tal como lo explica la subdirectora de Reparación Individual, Alexandra María Borja, en lo que refiere al pago de indemnizaciones administrativas. Esta consiste en la creación masiva de cuentas de ahorro a nombre de cada una de las personas beneficiarias de la medida de indemnización a través del convenio suscrito con el Banco Agrario. La bancarización no va a necesitar esa carta cheque, porque la bancarización lo que está haciendo es facilitar precisamente a la víctima en este momento de pandemia, en este momento tan especial que está viviendo el país, para que no tengamos que hacer esas convocatorias masivas que antes hacíamos. Como en este momento nos limita estas actividades, entonces la bancarización no requiere carta cheque. En la bancarización a la víctima se le va a comunicar, ellos van a recibir una llamada para decirles acérquese al Banco Agrario más cercano a su domicilio, se le dirá la sucursal también, y allí legalizará su cuenta. ¿Con qué? Con su documento de identidad. Una de las dudas generadas continuamente es la confusión entre lo que significa un acto administrativo, una notificación y una carta cheque. Es por ello que la unidad trabaja constantemente en la aclaración de estas inquietudes para que no se dejen engañar por intermediarios que cobran por los trámites. En cuanto a la carta cheque, es esa carta de pago mediante la cual la unidad para las víctimas le informa al beneficiario de la medida, el hecho victimizante reconocido, el monto de su indemnización, la sucursal del Banco Agrario en la cual se encuentra disponible el recurso para su cobro y el término de vigencia de ese giro. La víctima debe presentar esta carta en el Banco Agrario al momento de cobrar el giro, acompañado con la copia de su documento de identidad. Ahora, la notificación. Esta es una comunicación directa que hace la unidad para las víctimas al interesado, a su apoderado o a su representante judicial, respecto de la decisión adoptada por la entidad relacionada con el reconocimiento de la medida de indemnización. El acta o carta de notificación debe ser firmada no solo por el funcionario que lleva a cabo esa diligencia de notificación, ¿no?, sino también por la víctima, quien está dando por notificada. Y a ella se entregará una copia de ese acto administrativo, anotando la fecha, la hora de la diligencia, los recursos que proceden. No tienen que pagar un solo peso, no tienen que aportar nada, ningún emolumento, no tienen que pagar ni por la tarjeta que le van a entregar, el plástico que le van a entregar de tarjeta débito, nada. La víctima lo único que debe es, una vez reciba esa llamada, una vez sepa a qué sucursal del Banco Agrario se debe dirigir, lleva su documento de identidad, no más. No le cuesta un peso. En eso sí quiero ser enfática. No les cuesta un peso. Justamente en este constante diálogo con una de las poblaciones más importantes para el país es que la subdirectora explica cómo es este proceso de contacto con las víctimas para realizar el pago. Es un trámite gratuito, totalmente gratuito, creado con la finalidad de minimizar trámites administrativos, ¿cierto? ¿Articulados con quién? Con el Banco Agrario. El Banco Agrario no los llama. No, si alguien está diciendo, es que soy del Banco Agrario, acérquese. No, el Banco Agrario no los llama. Los llama la unidad a través de servicio al ciudadano. ¿Cómo? Les hace una llamada diciéndoles, usted es beneficiario de la medida, usted debe acercarse al Banco Agrario. Les informará a qué sucursal, es una sucursal cercana a su domicilio, para que allí legalice la cuenta. Solo llamada, no se está enviando ninguna información a través de mensajes de texto. La unidad para las víctimas está realizando el contacto a las víctimas a través de llamada telefónica, a quienes les suministra la información de manera directa
y absolvemos dudas frente al proceso de bancarización. Bueno, y ahora, en caso de una inquietud, ¿cómo saber quién dice la verdad sobre los procesos de pago? ¿Qué debe hacer la víctima? Lo que deben hacer es comunicarse con la unidad. No se comuniquen con el intermediario, con el amigo, no. Directamente con la unidad a través de los canales de atención telefónico o virtual. Allí estaremos prestos a resolverles todas las dudas que se les puedan presentar. Y como les digo, no busquen información en otras fuentes, porque seguramente no van a tener la orientación adecuada y veraz. Y reiterarles que el compromiso de la entidad a través de la Subdirección de Reparación Individual es cumplirle a las víctimas con el pago de su indemnización administrativa. Otra de las dudas generadas en el caso de no alcanzar a retirar el dinero de la indemnización, ¿qué hacer? ¿Se pierde el dinero? La subdirectora nos explica. Todas las personas que actualmente tienen la carta de indemnización con vigencia 2020, indistintamente de la fecha del vencimiento indicada en la carta, podrá acercarse al Banco Agrario hasta el 31 de agosto para hacer efectivo el cobro. Todos los procesos bancarios de este año tuvieron una ampliación en el tiempo para hacer ese cobro efectivo. Ahora, si la víctima tuvo algún inconveniente, no se pudo acercar, no pudo hacer el cobro antes de la fecha, pueden tener la plena seguridad que estos dineros no se pierden. Esto ya es un reconocimiento. La indemnización es individual y el recurso ya le fue asignado. En este caso, ¿qué pasaría? Se genera una reprogramación y se vuelve a colocar el giro en el banco para que la persona pueda hacer ese trámite sin inconveniente alguno. Nosotros a fin de mes pues hacemos un trámite presupuestal, hacemos una verificación desde el punto de vista presupuestal. Ahí determinamos quiénes cobraron y quiénes no. No miramos circunstancias del por qué, simplemente que no cobraron, y de manera interna la unidad hace esa reprogramación y colocar nuevamente el giro. El compromiso de la entidad es constante y no se detiene ante las adversidades. Es por ello que la meta es clara, aún en tiempos difíciles. Queremos llegar a más de 50,000 víctimas con este proceso de bancarización. De eso se trata, por eso la llamamos bancarización masiva, para poder llegar al mayor número de víctimas posible.